Bueno, el título de nuestro trabajo siempre es Detrás del telón. Y no es por casualidad, siempre investigamos lo que hay detrás de las cosas, la parte que normalmente no se ve. Y en este caso vamos a investigar algo muy importante, que es la relación entre mediocridad y manipulación. Pudiéramos decir también mediocridad voluntaria y manipulación. A mediados del siglo pasado se hizo famoso, casi un bestseller, un libro de José Ingeniero titulado El hombre mediocre. Y creo que todos de una forma u otra tenemos la obligación de leer, ¿no? Porque es una de las claves de los graves problemas que tenemos quizás actualmente. No hay por qué asumir que la mediocridad sea genética, ¿no? Es decir, e incluso propiedad mayoritaria de determinados grupos étnicos, etcétera, etcétera. Más bien yo asumo que la mediocridad es producto directo de los sistemas educacionales que nos estamos gastando en este momento. Más de una interpretación hay acerca de los bajos estándares educacionales en este momento, por ejemplo, en la educación en Estados Unidos. La educación primaria, la secundaria, de esta forma los muchachos salen poco menos que semi-analfabetos de sus niveles de educación básico, es decir, lo que representaría la base de su cultura. De todas esas tendencias, que algunas hablan de la necesidad de bajar los estándares para que algunas etnias menos favorecidas logren un mínimo de realización a través del sistema educacional, etcétera, etcétera. Yo realmente reniego de todo eso. Yo pienso que los bajos estándares del sistema educacional actual son un plan, algo establecido deliberadamente para que una generación completa pase a entender poco o nada de la realidad del mundo. Si nos fijamos en la realidad de la sociedad, podremos entender con claridad que basta una sola generación que pierda completamente el rumbo para que la humanidad completa se descarrile y quizás por siempre. Eso es algo muy a tener en cuenta. Es decir, solamente una generación que sea captada hacia su descarrilamiento total a través de la droga, una mala cultura, una mala información, etcétera, etcétera, donde todos los elementos vitales que logran introducirse en su cerebro sean realmente distorsiones de la realidad y no reflejos de esa realidad, pues podrían terminar acabando con la humanidad misma o generando una sociedad literalmente de borregos. Así pues, cualquier forma de manipulación social claramente debe empezar por el hecho natural de que el ser humano nace con el cerebro en blanco, de que su cerebro, esos cerebros pueden ser llenados con cualquier cosa, y si esas cosas son previamente bien trazadas para distorsionar la realidad y llevar a otro mundo paralelo a una generación completa, pues tendrán el camino abierto para cualquier forma de manipulación. Si a toda una generación simultáneamente se le genera una educación falsa, una visión de la realidad falsa, una historia falsa, etcétera, etcétera, perfectamente, cuando esa generación esté en control, ya podrá ser llevada a la sociedad hacia otros cauces que no eran los que la historia real y los precedentes reales de esa sociedad debían haberlos llevado. Es decir, la sociedad, si se le fabrica un paradigma histórico falso, puede ser llevada a buscar soluciones completamente falsificadas a través de ese control mental que se produciría por la falsificación de la historia y la realidad. Cuando una generación educada de una forma específica, todo lo falseada que se quiera, llega a la adultez, mirará para sus lados y todos sus compañeros pensarán de la misma forma que ellos, no importa cuán distorsionada esté esa realidad. Todos creerán que esa es la realidad, y una vez pensado que esa es la realidad y que esa fue la realidad precedente a ellos, buscarán soluciones acordes con eso, pensando que toda la razón del mundo los asiste
precisamente porque el refuerzo de que todos piensan lo mismo es un refuerzo increíblemente poderoso en la mente de cada persona individualmente. Cuando usted mira para los lados y todo el mundo de su entorno amistoso piensa de la misma forma, uno cree que esa es la realidad, por muy alejada que esté de esta. No importa lo que se les haya inducido a pensar, no importa lo que se les haya hecho crecer. Sencillamente, si usted mira y todo su entorno de personas de su misma edad, etcétera, etcétera, están pensando igual, usted cree que la razón los asiste y que lo que usted tiene en su cerebro es la realidad y no otra cosa. Es un tremendo refuerzo a cualquier forma y un tremendo handicap para ir buscando otras formas de verdades e ir investigando por cuenta propia si lo que se les inculcó o lo que se les indujo a pensar es real o no. Eso desdichadamente lo estamos viendo en este momento. Los elementos claves de ese tipo de manipulación son, por supuesto, el falseamiento de la historia, el falseamiento de la realidad, la inyección de nuevos conceptos, y todo eso se produce a través de autoridades. ¿Qué son autoridades? Personas o estructuras de conocimiento que uno les ha dado validez. Es decir, ustedes le enseñan que la ciencia es una gran cosa, cosa que es verdad, que hay una metodología científica que se aproxima a la verdad, cosa que es verdad, que existe una metodología científica que pudiera lograr eso, pero no se da cuenta que esa ciencia puede ser perfectamente manipulada. Así pues, tremendamente por cuenta propia, una vez que uno se va de su casa a ir a la escuela supuestamente a aprender, pensar que hay determinadas estructuras organizativas, incluso a escala global, tratando de inyectar en usted conceptos y llenar su cerebro con ideas aparentemente respaldadas por autoridades científicas que han hecho un estudio exhaustivo de las cosas y han llegado a conclusiones más que irrebatibles por la metodología con la que fueron llevadas a cabo. En eso nos encontramos hoy, en que nuestra juventud ha sido bombardeada a través de las escuelas, de las universidades, con toda una serie de conceptos pseudocientíficos que han pasado por ciencia y que han sido creídos porque, bueno, si tus padres te mandan a ti a un lugar donde supone que tú vas a aprender, se supone que eso que tú tienes delante es una persona que te va a enseñar, cuando realmente la mediocridad de los profesores en este momento es abismal. La capacidad intelectual de muchas de esas personas es increíblemente baja. Su cultura no sobrepasa la materia que supuestamente están enseñando y no mucho más, pero aparecen ante los ojos de esos muchachos, todavía con el cerebro en blanco, como grandes autoridades que le están enseñando verdades absolutas. A su vez, por supuesto, sus profesores, hay una cadena por ahí para arriba, obligándolos a decir cosas, a enseñar cosas, etcétera, etcétera, entiéndala o no lo entiendan, estén de acuerdo o no estén de acuerdo, pero tienen que cobrar un salario para vivir, para decir eso que las autoridades superiores de educación les dicen que tienen que decir a través de programas educativos. Una vez visto esto, queda la otra parte, es decir, en Internet hay información enorme, desbordante, aún con toda la censura que hay y con todo lo que ha sido eliminado, hay información desbordante capaz de llevar a las personas a un nivel superior, pero hay que buscarla, hay que pasar trabajo. Y ahí es donde juega un papel fundamental la mediocridad. Es decir, pudiéramos decir que la mediocridad en este momento es un acto voluntario del ciudadano Aragán que, no buscándose problemas, no generando búsquedas reales porque no le interesa la información real, se conforma con lo que le dieron para aprobar exámenes y puntos y nunca revisa la cultura que le ha sido inculcada. Y en eso estamos viendo una generación mayoritariamente adoctrinada, por una parte porque hay mecanismos muy bien estructurados que lo han ido adoctrinando a través de la televisión, la educación formal, etcétera, etcétera, pero por otra parte por su propia mediocridad, por su propia falta de voluntad en la búsqueda de la verdad. Vuelvo a repetir, si las personas tuvieran verdadera voluntad
Para buscar la verdad, Internet tiene bastante todavía para buscar. Censurada y todo como está, porque realmente la censura ya da asco en algunos aspectos. Pero aún así, las personas que realmente quisieran buscar pudieran encontrar bastante información en Internet. Hay mucha gente diciendo cosas, hay muchos grupos explicando cosas, muchos grupos completamente manipulados, muchos grupos completamente pagados, muchos grupos claramente al servicio de cuerpos de inteligencia de países y de naciones, pero las mismas contradicciones entre esas naciones hagan que van a hacer que unos digan una cosa y otros digan la otra, y usted, si fuera inteligente y voluntarioso buscando la verdad, pudiera encontrar bastante material para definir o para decantar qué cosa es falso y qué cosa es real, o por lo menos tener una mejor aproximación a la realidad que ese adoctrinamiento que usted ha sido víctima en las escuelas. El divorcio de la familia es la otra parte fundamental de la manipulación, es decir, dado que la otra autoridad alternativa a las autoridades de la escuela, académicas, etcétera, etcétera, serían los propios familiares cercanos. La propia familia ha sido imprescindible intentar destruir los vínculos padre-hijo, hermanos y entre hermanos, es decir, que cada persona se sienta lo suficientemente individual como para no escuchar siquiera lo que le tiene que transmitir su propia familia, que de una forma u otra es experiencia real ya pasada y ya vivida. Así pues, entre la educación formal completamente manipulada, el problema del alejamiento de la familia, que es otro elemento, y la mediocridad intrínseca de una enorme cantidad de personas a las que se le ha hecho desear la risa, el chiste, el jueguito, el cuacuacuá, cualquier cosa menos pensar. O sea, la mediocridad en estado puro hacen que el cerebro de una inmensa cantidad de nuestra juventud esté completamente vacío de conceptos. Si a eso sumamos de paso una parte de esa población joven metida en las drogas, tendremos el cuadro perfecto para darnos cuenta que la democracia en esas condiciones literalmente ya no puede funcionar. Es decir, con seres completamente desestructurados mentalmente, alejados de la familia, con una educación falsificada, es decir, una cultura completamente falseada y un alejamiento absoluto de la familia, sencillamente eso va a ser una generación carne de cañón para votar por las consignas y no por las realidades. Y eso es lo que lamentablemente vamos viendo en este momento cada día más y más y más. Y esa agenda sigue avanzando porque tiene todos los controles posibles sobre educación, propaganda y formación de las nuevas generaciones. Es decir, el hándicap actual es precisamente ese. Una generación que puede ser formada en la nada mentalmente, pero que tiene derecho a votar.